Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 10 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar cómo es en la tarde de hoy, terminando la semana. Bueno, la Corte de Estados Unidos, que falló a favor de la minera canadiense Cristalex en proceso de incautación de Citgo, aún no ha determinado cuándo ordenará adjudicación de acciones de esta filial de PDVSA, según documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. Recordar que en 2009 el expresidente Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Cristalex y de otras compañías transnacionales, acusando a las empresas mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores. Lo cierto es que, tal y como lo recoge la agencia AP, Citgo tiene 3 refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, entre otros activos. Venezuela podría verse obligada a liquidarla para cumplir con la orden judicial. Las preguntas que nos hacemos son, ¿quién va a asumir la responsabilidad por una situación de esta naturaleza ante la posible pérdida del patrimonio de todos los venezolanos y las demandas que están por venir por el impago de compromisos internacionales? Sin duda, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, no, y lo decimos porque ante la pregunta de un periodista de la BBC de Londres, en plena rueda de prensa aseguró hoy, yo sabía que eso iba a pasar, no voy a hablar de nada que no tenga que ver con el magnicidio en grado de frustración. Por cierto, el funcionario presentó una grabación del diputado Juan Requesens cuando permanecía incomunicado de su familia y sus abogados, visiblemente afectado y con ojeras, asegurando que colaboró con Juan Monasterios, uno de los detenidos por el gobierno, para que pasara de San Antonio del Táchira a Cúcuta por supuesta solicitud de Julio Borges. Defensores de derechos humanos, advierten sobre las confesiones bajo coacción. Además, nos ha tocado ver, porque se han publicado imágenes, inenarrables, escatológicas, del diputado Juan Requesens, lo que parece sus deposiciones, envuelto en sus deposiciones, una situación francamente que jamás imaginamos ver o incluso vivir en Venezuela. Lo cierto es que el gobierno venezolano, varios de sus funcionarios ya están denunciados ante la Corte Penal Internacional por violaciones a derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, según reposa en el informe que hemos comentado con ustedes de la OEA. En su cuenta en Twitter, su hermana Rafaela Requesens, la presidenta de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, denunció el traslado del diputado del helicoide a el Palacio de Justicia en horas de la tarde. En la mañana, la dirigente estudiantil y representantes de partidos políticos abogaron por la liberación del parlamentario ante la OEA y denunciaron las irregularidades del proceso en su contra. Varios datos, evidentemente hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos que compartir con ustedes. El nuevo canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que no han recibido ninguna solicitud de extradición en este caso y reiteró que su país abandonará UNASUR, tal y como lo había anunciado el presidente Iván Duque en plena campaña. Además, el ministro de Energía, Mayor General Luis Mota Domínguez, atribuyó otra vez el apagón ocurrido recientemente en el estado Zulia a un nuevo sabotaje. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Hilda Rubí. Ella es médico, cirujano, miembro de la Dirección Nacional del Partido Un Nuevo Tiempo. Fue dirigente estudiantil en la época de Juan Requesens. Forma parte de esa generación del 2007. Como siempre, Hilda, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias. En este momento, no para decir una buena noticia, sino aquí solidario con Juan, nos encontramos desde el Palacio de Justicia, donde después de estos últimos videos que hemos visto, no es más que la fiel demostración de que en Venezuela se violan los derechos humanos, donde estamos aquí con la familia Requesens, con Rafaela, que además de ser nuestra amiga, compañera de lucha, es una hermana para nosotros, y como una generación que luchó codo a codo con Juan Requesens, como hicimos en el 2007, 2014, nosotros no podíamos quedarnos callados, y es por eso que estamos desde el día 1 solidarios y apostando a la pronta liberación de nuestro hermano Juan Requesens. Varias inquietudes que compartí con nuestra invitada. En principio quisiera tu reacción a propósito de lo que nos ha tocado ver el día de hoy, en las medidas de tus posibilidades, la acusación del gobierno, este video que se presenta, ya sabemos en qué condiciones, cuando el diputado estaba incomunicado, no sé si ha tenido contacto con su familia o con sus abogados, y las imágenes que posteriormente se han publicado en las redes sociales. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, en efecto, Juan nunca tuvo comunicación ni con sus familiares ni con sus abogados, ¿no? Ahí es cuando nosotros vemos que el proceso no fue como debía ser, donde no sabemos las condiciones en las que Juan fue sometido para declarar esto. No sabemos, o mejor dicho, no estuvo en presencia de su abogado, donde no hubo una comunicación previa, y es donde, repito, la presencia de que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos. Es por eso que nosotros vamos a respetar las próximas acciones que va a anunciar su hermana Rafaela Requesens, y no queremos adelantarnos, ¿no? Lo que sí queremos decirle es que estamos convencidos de la inocencia de Juan, ¿no? Repito, no sabemos a qué fue sometido nuestro amigo. El segundo video que está rodando por las redes sociales es una demostración, mira, de el maltrato psicológico sin duda que tuvo que haber vivido nuestro hermano. No, y además yo te diría, Hilda, no sé si me escuchas, el maltrato físico, es decir, son unas imágenes, yo te diría, inenarrables, es decir, se le ve a él prácticamente sin ropa, envuelto en lo que parece, decíamos sus deposiciones. No sabemos las razones de que esto trascienda, pero francamente, caramba, deja sin palabras. Recordábamos además que ya varios funcionarios del gobierno están denunciados ante la Corte Penal por delitos de lesa humanidad. Ahora, yo te preguntaría... Y quiero comentarte algo, María Alejandra. En horas de la tarde hay compañeros que se encuentran de gira en el estado Apure, una reunión juvenil que se encontraba, y llegó el SEBIN, donde se llevaron detenidos de manera violenta a el exsecretario juvenil del estado de Primera Justicia, y después lo soltaron. Entonces, cuando vemos que hay una ola de intimidación, de violencia que se ha desatado a los sectores juveniles del país. Entonces, nosotros lo que queremos decirles primero a los venezolanos, que la juventud venezolana se encuentra aquí resteada, pero nosotros estamos creyendo en la transformación de Venezuela de manera pacífica y democrática. Y en este momento lo que está sucediendo con nuestro hermano Requesens nos va a unir más, nos va a unir porque nosotros creemos en la defensa de los derechos humanos, creemos en la defensa pacífica de nuestro país, y mira, es muy fuerte estas imágenes no tienen, yo me quedaría corta con cualquier adjetivo que te diga. Es que incluso yo te preguntaría como médico, hay toda clase de conjeturas. Bueno, nadie se puede imaginar en qué condiciones ocurrió una situación de esa naturaleza. Ahora, yo te preguntaría, Hilda, ¿qué les dijeron en la Organización de Estados Americanos? ¿Ustedes entregaron algún documento? Hemos comentado que ya se elevó informe de este panel de expertos promovido por Luis Almagro ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, exactamente. El documento fue entregado por la familia y estuvo nuestra diputada Elsa Solórzano, que ha hecho un trabajo brillante con el tema de la defensa de los derechos humanos en la OEA, ¿no? Esto ya ha sido denunciado a la ONU y a todas las instancias internacionales, y bueno, estos videos que en los últimos minutos han corrido en las redes es fiel demostración de lo que hemos denunciado desde el día 1, que es que se atacan de manera indiscriminada, de manera violenta a los ciudadanos. Y bueno, repito, no quiero entorpecer el procedimiento que se está realizando en este momento, porque estamos a pocas horas de que nuestro compañero Juan tenga aquí la audiencia. Nosotros estamos aquí en el Palacio de Justicia acompañando a la familia y vamos a esperar por sus indicaciones de las próximas horas. ¿Ustedes han podido verlo, Hilda? No hemos podido ver. La única información que tenemos fue lo que nos transmitió Rafaela desde el día 1,
Rafaela nos contó qué fue lo que sucedió, solo tuvo una comunicación con él de menos de medio minuto y de ahí en adelante más nadie ha tenido contacto con él, ni sus abogados, ni sus familiares. Nos hemos mantenido en las puertas del helicoide solo exigiendo, como viste el día de anteayer, exigiendo que se nos diga cuál era el estatus de Juan, y hasta 3 días después, hasta 72 horas después, es que se nos dice que a través de los videos que han corrido por las redes sociales. Ahora, preguntarte como dirigente política, ex dirigente estudiantil, si este tipo de cosas, bueno, ¿qué impacto tienen para la lucha que ustedes llevan adelante en Venezuela para conseguir una transición a la democracia, esta persecución que ha desatado el gobierno utilizando como justificación los eventos de la Avenida Bolívar de Caracas? Te escuchamos. Mira, repito, nosotros buscamos la salida democrática. Nosotros buscamos un cambio político en nuestro país, pero de la manera democrática y constitucional. ¿Ok? Nosotros no vamos a disminuir en nuestra lucha es pacífica. Aquí hay una juventud que todavía sigue resqueada con el cambio de Venezuela y no vamos a permitir más intimidación. Sin embargo, estamos ahorita totalmente afectados por lo sucedido, ¿ok? Es un hermano de codo a codo y, bueno, vamos a permanecer. Aquí hay muchísimas cosas que hacer, repito, constitucional, pacíficamente, y en las próximas horas sería Rafaela quien diría las próximas acciones del movimiento estudiantil que ha sido liderizado por ella y las nuevas generaciones. ¿Y cómo se encuentra la familia, Hilda? Lo que puedas comentar con nosotros, evidentemente. Bueno, mira, luego te puedo decir, hay una Rafaela muy serena, está aquí, una muchacha que ha demostrado tener los guáramos, ¿ok?, de lo que es un joven venezolano. Sus padres han estado codo a codo también en esto, y bueno, nosotros aquí como hermanos de ella vamos a mantenernos. Lo que te puedo decir es que Rafaela está aquí muy tranquila, está segura de la inocencia de su hermano, y nosotros vamos a estar acompañándonos. Gracias, Hilda Rubí, por atendernos, acompañarnos. Es médico, cirujano, dirigente de Un Nuevo Tiempo, fue dirigente estudiantil durante la época de Juan Requesens, bueno, la generación del 2007, ustedes recordarán el caso de Radio Caracas Televisión, lo que fue el referéndum por la reforma que perdió el expresidente Chávez, formó parte de ese grupo de jóvenes, al igual que Juan Requesens, y bueno, le ha tocado estar hoy a las afueras del Palacio de Justicia esperando, bueno, el desarrollo de esta audiencia, horas después de tener incomunicado a este diputado, de levantar la inmunidad al margen de la Constitución por una institución que ha creado el gobierno, la constituyente comunal, que no tiene atribuciones para ello, y más allá del tema legal, bueno, desde el punto de vista humano, de violación de derechos humanos, hemos comentado con ustedes que desde el inicio se denunció el crimen de desaparición forzada en el caso de Juan Requesens. Incluso cuando veíamos el video del día de hoy teníamos dudas si era una prueba del gobierno o era una fe de vida. Es decir, porque no ha tenido contacto con su familia y con sus abogados. Este delito, según reposa en el informe de la OEA, institución que visitaron el día de hoy, que ya se elevó a la Corte Penal Internacional, previsto en el Estatuto de Roma, bueno, tiene que ver con la aprehensión, la detención, el secuestro de personas por un Estado o con su autorización, seguido de la negativa de dar información sobre la suerte o el paradero de estas personas. Por cierto, Juan Manuel Rafali, abogado, profesor universitario, decía sobre este video que presentaba el gobierno: para que una confesión tenga valor probatorio debe ser libre, voluntaria, espontánea y expresa. Nadie puede ser obligado a confesarse culpable, según el artículo 49 de la Constitución, que todavía está vigente, aunque sabemos que lamentablemente no se cumple. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, comentábamos lo ocurrido con la principal empresa filial de Petróleos de Venezuela en el exterior. Hablamos concretamente de Citgo. Hoy las agencias daban cuenta de esta decisión de una corte en Estados Unidos que falló a favor de la minera canadiense Crystalex en este proceso de incautación de Citgo. Aún no habría determinado cuándo va a ordenar la adjudicación de acciones de esta filial. Nos hacíamos varias preguntas que vamos a trasladar a nuestro siguiente invitado. ¿Quién asume la responsabilidad por una situación de esta naturaleza ante la posible pérdida del patrimonio de todos los venezolanos, sin distinción del país, y frente a las demandas que están por venir por el impago de compromisos internacionales? Andrés Rojas Jiménez nos acompaña, periodista, él es especialista en el área económica y de energía, está frente del portal petroguía.com. Como siempre, Andrés, gracias por atendernos, buenas tardes. María Alejandra, a ti y a tus oyentes. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de tu parte acerca de este tema. Ante estas preguntas decíamos que seguramente el ministro de Información no va a asumir responsabilidad. Hoy, en rueda de prensa, se negó a dar detalles o incluso ofrecer una reacción oficial ante lo que está ocurriendo con Citgo. ¿Te escuchamos? Mira, sí, me imagino que por parte del gobierno, como hasta ahora ha sido la información que sacó el Wall Street Journal, y eso fue lo que reportaron las agencias de noticias y los medios de comunicación, ellos están esperando que de manera oficial esta sentencia, esta decisión de este tribunal en los Estados Unidos, y sobre todo porque eso implicaría también la posibilidad para efectos del gobierno venezolano, de DVSA, de que pueda apelar, ¿no? Entonces la medida de embargo no se ejecutaría de manera inmediata, pero de todas maneras sí siente un precedente, María Alejandra. De acuerdo a las consultas que nosotros hemos hecho, ¿por qué es cierto el precedente? Porque hasta ahora, fíjate que en el caso de ConocoPhillips optó por el embargo de embarcaciones, porque si lo hacía sobre los bienes directos de Citgo, tenía que pasar por un proceso judicial donde tenía que al menos probar que no había diferencia entre el que es Citgo, PDVSA y el gobierno venezolano. Quizá para nosotros esa diferencia no es mayor porque prácticamente vemos las tres cosas, sobre todo las que está el actual gobierno, pero para los estadounidenses que esos temas institucionales son muy claros y hay una división entre lo que es un gobierno, una empresa pública y una empresa filial, no es tan claro. Entonces eso tiene que pasar
por un proceso judicial que en el caso de Cristalex sí ocurrió, y es lo que sienta precedente. Es decir, no necesariamente la acción se va a ejecutar la semana que viene el embargo, pero sí siente el precedente para que nuevos acreedores, bien sea por la escasa de la deuda, bien sea por arbitrajes internacionales o por obligaciones que tenga que deba hacer, se utilice como una acción judicial, lo que sin lugar a dudas complica mucho más la situación desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista financiero del petróleo de Venezuela. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Andrés, preguntarte varias cosas. En principio, decíamos que tenemos la duda de quién tiene que asumir la responsabilidad. Si en Venezuela existiera un sistema democrático, evidentemente se procedería a abrir una averiguación para saber, cómo hemos llegado hasta acá, que estemos a punto de perder parte del patrimonio del Estado venezolano que adquirió en los años 80 y 90 esta empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina en los Estados Unidos. Ante una inquietud de esta naturaleza, ¿qué responderías tú? Hemos mencionado lo que hizo el expresidente Chávez, el antecedente del año 2009 que ha provocado la demanda de Cristalex, pero sin duda alguna no es la única razón que explica esta situación. Tú me corregirás si me equivoco. Mira, sí, no, hay varios procesos de arbitraje internacionales. Fíjate que de cierta manera aquí estamos pagando como los platos rotos de decisiones que en su momento fueron muy elogiadas por el gobierno, que tiene que ver con todas esas medidas de expropiación que se llevaron adelante entre los años 2006, 2007, 2008, 2009, incluso 2010. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Hay que ver cuál es la agenda legal que tiene PDVSA. Fíjate que hace un par de días el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, decía que en el caso de ConocoPhillips que habían unas conversaciones. Llama la atención porque dice, son confidenciales, pero entonces le está hablando de unas conversaciones que en los próximos días van a darse algunos resultados. Yo creo que hacer ese tipo de aseveraciones personalmente y por las consultas que he hecho, de decir que se están haciendo conversaciones, pero al mismo tiempo no puedes dar detalles porque son confidenciales y como una contradicción. En el caso de Cristalex también cabría esperar lo mismo, porque si ese embargo llegara a prosperar, que no sería necesariamente sobre todos los activos de Citgo, pero si pudieran comprometer parte de las operaciones, entonces aquí vienen las preguntas, ¿a dónde iría este petróleo? ¿Quién lo va a recibir? Etcétera. Es decir, si mañana llegáramos a perder la propiedad sobre el 100% de las acciones que tiene Petróleo de Venezuela en esta filial en Estados Unidos. Pero es que además la consecuencia directa, según algunos analistas, las agencias de noticias, tienen que ver con la lista de demandas que hay en el exterior de los acreedores que están esperando les paguen lo que se les adeuda, y esto de alguna manera, podría impulsarlos a accionar contra la industria. Yo quisiera tu comentario, lo hemos hablado en otras oportunidades, incluso tú compartías con nosotros el análisis producto de lo que estaba ocurriendo con ConocoPhillips. ¿Qué puedes comentarnos? Mira, sí, fíjate que no solamente el tema de las expropiaciones, están los tenedores de bonos que no se les ha pagado, están después los contratistas de servicio, es decir, hay toda una serie de obligaciones que tiene PDVSA como cliente foráneo, y que es lo que explica un poco porque no se puede atender la caída de la producción de crudo, que al ver esta acción, este procedimiento judicial que está llevando Cristalex, pues puede llevar tan y sencillamente a otros acreedores en esta misma vía. Eso es un proceso que no necesariamente es rápido. De acuerdo a las consultas que hemos hecho, esto puede tardar, es decir, no es que vamos a perder la propiedad mañana, y yo creo que, si fuese un gobierno responsable, ya necesariamente buscaría atender esa obligación. Fíjate que Petrobras, por ejemplo, que hizo Petrobras para poder reducir un poco sus deudas, llevó adelante un proceso de privatización, de cesión a terceros. Aquí el gobierno, tiene opciones de hacerlo, María Alejandra. Es decir, aquí podría perfectamente llevar a procesos mediante el cual se asisten las negociaciones y permita una mayor participación
participación, llevar adelante una reforma legal y una mayor participación de privados en las empresas pistas. Esas empresas podrían pagar recursos a PDVSA, y PDVSA podría adelantar pago de esas obligaciones. Eso, por cierto, eso fue lo que se hizo en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, en el segundo gobierno. Es decir, habían una serie de obligaciones que tenía que atender producto de la deuda externa y se llevó adelante el proceso de privatización. Lo que pasa es que aquí es donde volvemos a caer en la pregunta. ¿Está dispuesto el gobierno del presidente Nicolás Maduro a llevar a este tipo de reformas? Y ni siquiera hablo de privatización, sino de que se reduzca la participación que tiene PDVSA en algunos grupos petroleros a favor de privados, obtendría unos recursos y eso permitiría extender pago de obligaciones. Esa es una opción que está allí. Y si entra en un proceso Andrés, de conversaciones con Cono o cualquier otra nacional, eso se podría llevar adelante. Andrés, te preguntaba, ¿tiene tiempo el gobierno para maniobrar en esa dirección, tomando en cuenta lo que ha trascendido también a través de agencias de noticias? Nos decía el diputado Ángel Alvarado que, bueno, hay la información y la hemos comentado durante semanas, yo te diría que durante meses, de un grupo de acreedores que ya, bueno, se han puesto en contacto con firmas de abogados norteamericanas para prepararse ante el impago de los compromisos que tiene Venezuela. Hoy la agencia de noticias Reuters hablaba del impacto que esta situación de Citgo ha tenido sobre el bono 2020, que ha caído, que ha perdido 4.5 puntos. ¿Qué puedes decirnos? Mira, no, tiempo sí tiene. El tema es más que un tema de tiempo, un tema de credibilidad. Es decir, tú necesitarías un equipo económico y financiero que se siente con... Fíjate que a finales del año pasado se habló de un comité para la reestructuración de la deuda y de eso no ha pasado más nada. O sea, ahí lo que habría es un interlocutor que genere la confianza de los inversionistas, que se les diga, mira, el gobierno va a hacer tales o cuales medidas, esta va a llevar adelante estas decisiones y vas a obtener recursos. Lo que pasa es que es lo que está viendo el inversionista internacional, que no ve ningún avance, ningún proceso de reforma económica, ninguna rectificación, ninguna medida que se traduzca en ver en el corto plazo que la producción petrolera se pueda recuperar, todo lo contrario. Entonces, frente a ese escenario, lo que está viendo el inversionista internacional es ya ni sencillamente un país que se está quedando sin ingresos. Entonces, entre esa realidad, ni siquiera hay ¿cuál es la queja que te hacen inversionistas? O sea, hay muchas personas que conversan, no solamente conmigo, con muchos periodistas y con gente que maneja economistas, como el caso de Eduardo Olivero, el caso de Alejandro Santi, Henkel García. ¿Y qué es lo que te dicen? Oye, queremos reunirnos con el gobierno para saber qué es lo que quiere hacer y no consiguen la posibilidad de reunirse. Una cosa tan básica como reunirse, saber cuál es la estrategia de financiamiento que se va a seguir. Entonces, cuando no hay eso, hay una enorme incertidumbre de hacia dónde va el país y cuál es su política económica. Entonces, si no hay ya ni sencillamente no hay ninguna percepción de que el gobierno vaya a solventar ese problema. Finalmente, Andrés, brevemente, pero tenemos que ir a publicidad. La agencia de noticias Reuters también aseguraba hoy que la venta de crudo venezolano a Estados Unidos ha caído por debajo de 500.000 barriles diarios. El impacto que esto tiene para las finanzas de Venezuela en momentos en los cuales, bueno, está en discusión la propiedad o no, o la necesidad de vender o no parte de Citgo. Te escuchamos. Mira, sí, fíjate, una de las cosas interesantes de lo que está pasando con ese tema de la caída de las exportaciones en los Estados Unidos, que antes tú veías unas cifras de hace 2, 3 años, incluso 10, tú veías que alrededor del 70%, el 80% del crudo que procesaba Citgo era de Venezuela. Eso ha cambiado radicalmente hoy día, y hoy día mismo sigue recibiendo petróleo venezolano, pero fíjate, Citgo recibe también petróleo crudo de Colombia. Hay una cifra que nosotros veíamos en el mes de febrero y el mes de marzo, donde prácticamente buena parte del crudo que estaba recibiendo Citgo era de Colombia, paradójicamente, ¿no? Entonces, esta otra parte de la realidad, que ante el hecho de que PDVSA tiene la obligación de reducir las exportaciones a Estados Unidos, porque tiene que tener un compromiso de pago con Chile y con Rusia, y porque la producción no está aumentando, la principal razón por la que se compra Citgo era poder colocar el crudo venezolano. Pero entonces hay meses donde tú ves que prácticamente el crudo que sigue recibiendo el crudo venezolano, pero tienes que, para poder cumplir
que ver en la obligación de comprar petróleo a Colombia, a Ecuador, a Nigeria, a otros países tanto africanos como de América Latina, porque no reciben suficiente crudo de Venezuela. Entonces, es una de las partes del drama que estamos viendo en la actualidad. Gracias, Andrés Rojas Jiménez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica. Está al frente del portal petroguía.com, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con Citgo, la principal filial en el exterior de Petróleos de Venezuela, y esta decisión de un juez en los Estados Unidos que falló a favor de la minera canadiense Crystalex en un proceso de incautación que se inicia y que en el cual no se ha determinado todavía cuánto tiempo puede tomar. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense, y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Arturo Luis Berti, pionero en la ingeniería sanitaria. Transcurrían las primeras décadas del siglo XX. Venezuela era un país profundamente pobre, con un entorno hostil por las enfermedades propias del clima tropical y la carencia de infraestructuras sanitarias. Allí surge Arturo Luis Berti, quien junto a otros científicos venezolanos lograron erradicar del país muchas de las enfermedades que castigaban a su población. Nació en 1912. Desde que cursaba estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, el joven Arturo Luis Berti tomó conciencia de que la salud de los venezolanos estaba especialmente asociada con el saneamiento ambiental. Apenas se graduó de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1936, pasó a integrar la Dirección Especial de Malariología, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Se especializa en los Estados Unidos en ingeniería municipal y sanitaria. El doctor Berti regresa luego a su país para iniciar una larga carrera dedicada a la ingeniería sanitaria. Primero, se ocupa de obras de drenaje para sanear zonas urbanas afectadas por el paludismo y luego dirige exitosamente la lucha contra esta enfermedad. En 1961, fue designado director de la nueva Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, desde donde se le encomendó el mejoramiento de viviendas, acueductos y cloacas en zonas rurales.
programa que elevó los índices de salud en el medio rural venezolano. El doctor Arturo Luis Berti, hoy reconocido como pionero de la ingeniería sanitaria en Venezuela, fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1989 y 1991. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. En Conexión 750 y lo dijimos al inicio, el ministro de Energía, Mayor General Luis Mota Domínguez, atribuyó otra vez el apagón ocurrido en el estado Zulia en horas de la noche de ayer a un nuevo sabotaje. Nuestro invitado ha advertido que no se trata de nada de eso, todo lo contrario. Otra vez tenemos que hablar de falta de mantenimiento, incluso falla en uno de los cables adosados al puente General Rafael Urdaneta, que fue incluso cerrado producto de lo que está ocurriendo allí. Nos acompaña el ingeniero José Aguilar vía Skype. Él es consultor internacional en generación, poder de generación y riesgo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Cariñoso saludo para usted y la audiencia. Pues mucho interés, ingeniero, de conocer los detalles técnicos acerca de lo que ha pasado una vez más en el estado Zulia. Usted, otra vez desmentía cualquier posibilidad de sabotaje más allá del argumento que utiliza el gobierno y refería a explicaciones técnicas de lo que ha pasado desde la noche de ayer en el estado Zulia. Lo escuchamos. Bueno, la tesis de sabotaje se descarta. Todos sabemos que uno de los frentes de trabajo que había para tratar de disminuir la calamidad eléctrica que viene el Zulia sufriendo en los últimos 8 meses era rescatar este nexo, que es uno de los 6 nexos que tiene la ciudad de Maracaibo para recibir energía del sistema interconectado. Este es un cable trifásico, por lo tanto tiene tres conductores y es un cable adosado. El ministro se refiere a él incorrectamente, que es un cable sublacustre. Es un cable que nunca toca el agua, entonces no puede ser un cable sublacustre. Allí, bueno, uno de los primeros problemas. El cable tiene una capacidad de 250 megavatios. Había tenido ya, esta es su tercera falla en 2 años. En el 2016 falló en la pila 44. En diciembre del 2017 falló en las cercanías de la subestación Punta de Piedra en Maracaibo. Por lo tanto, era un cable que para repararlo tenía que ser manejado con sumo cuidado y una revisión exhaustiva. La falla de hoy acontece en la pila 23 del lago de Maracaibo, que es el punto más alto y es el punto más crítico del cable, porque debajo del puente existe una estructura de un sótano donde están contenidas las cápsulas que permiten unir el cable y hacer de la línea un solo circuito eléctrico, y ellas están en aceite. El cable es enfriado en aceite dieléctrico por circulación natural en base a la fuerza de gravedad y la circulación que ocurre por los cambios de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Este cable, su reparación no debió durar más de 2 meses, quedó expuesto
en aceite a las condiciones atmosféricas de la zona, que son corrosivas, etcétera, y debilitó el aislamiento del cable. Desde hace días yo venía advirtiendo por conversaciones con fuentes allegadas al sector de que existía un proceso de afanitis, es decir, un afán por colocar el cable en servicio como sea. Inclusive los ingenieros estimaban que necesitaban una semana más, pero el ministro ya tiene en Maracaibo más de 2 días y hoy el ministro quería, junto con el gobernador, hacer un show mediático, y por tratar de hacer las cosas como sea, le salió una tremenda moriqueta. Déjeme explicarle por qué yo descarto la tesis del sabotaje. Primero, ese sótano que está debajo de por donde circulan los carros es un sitio totalmente inaccesible. Desde hacía todas las reparaciones del cable. Esta no es la más reciente visita del ministro. El ministro ha estado viniendo al Zulia, ha estado y se ha tomado videos. Está fuertemente custodiada. Y lo inaccesible lo hace que el sabotaje sea prácticamente imposible. Es más, lo inaccesible del caso es lo que ha dificultado que los bomberos puedan extinguir el incendio. ¿Qué es lo que realmente sucedió eléctricamente en estas últimas horas? Al poner el cable en servicio, ocurrió un arco eléctrico, simple y llanamente porque no estaban dadas las condiciones de aislamiento, no tenían el valor que debían tener para meterle 250 megavoltios amperios, que era la meta de ellos a este cable. Y en la junta donde se unen en ese sótano los cables, ocurrió el arco, y como están en aceite, el aceite dieléctrico es combustible, y ocurre una explosión y ocurre el incendio y se ha dañado el cable. Ahora bien, hay un elemento que le falló a Corpoelec y es inexcusable, porque una falla siempre puede ocurrir en cualquier equipamiento eléctrico, y es con el tema de las protecciones eléctricas. En los últimos 8 meses ellos han hecho una reingeniería de cómo se conecta ese cable desde el tablazo hasta el lugar en la costa oriental del lago que se llama Punta Iguana. Y al hacer todos esos cambios de subterráneo, aéreo, etcétera, y hacer una nueva ruta, se tenían que haber realizado nuevos ajustes, nuevos protocolos para determinar la calibración y las referencias de las protecciones eléctricas. Eso se obvió, le dijeron no lo vamos a hacer, y dejaron las protecciones o los ajustes anteriores, que era para la geometría anterior del cable. Tuvieron 8 meses para hacer eso. Es inexcusable que no hayan hecho eso. Entonces, cuando lo que ocurrió esta mañana o anoche, en las últimas horas, ocurrió simple y llanamente, las protecciones eléctricas no podían terminar o prevenir que la falla resultara en los daños catastróficos que tenemos en estos momentos. Esta es una falla sumamente grave. El cable, que ya tiene 3 reparaciones, 3 fallas en los últimos 2 años, es un cable que ya prácticamente está malogrado, y al menos que ellos tengan suficiente longitud de cable en sus almacenes, ellos no van a poder reparar este cable, así que podemos dar como perdido este nexo. Los eventos que ocurren a posteriori, como es el masivo apagón de la ciudad de Maracaibo, se debe a la tremenda perturbación que este latigazo, rechazo de carga de este cortocircuito causa, y se ve reflejado en su estación El Tablazo, y eso desconecta a las 2 líneas que van desde El Tablazo hasta Cuatricentenario en 400 kilovoltios. Ahora, ingeniero, perdón que lo interrumpa. 2 inquietudes a la luz de la explicación técnica que usted comparte con nosotros. La primera tiene que ver con el impacto en la ciudad. Usted explicaba que cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza, tiene consecuencias. Y yo quisiera referirme a este tema, saber si lo ocurrido se puede repetir.
en cuánto tiempo se puede reparar, apelando evidentemente a su experiencia. Y por otra parte, usted advierte que es necesario, es imperativo, escribía, que verdaderos expertos estructurales sean enviados a revisar la condición del puente General Rafael Urdaneta, ya que el concreto se vio expuesto a más de 2000 grados de temperatura. Hemos leído la referencia a algunos periodistas que hablan sobre el impacto que ha tenido en la pila 23, quizás alguna más, incluso el asfalto. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Ok, el primer tema es de la naturaleza eléctrica. Estos apagones masivos como el que tenemos en Maracaibo y el que aconteció en la ciudad de Caracas el 31 de julio no son eventos gratuitos, es decir, tienen unas consecuencias. Ahorita mismo yo me encuentro investigando todavía el apagón masivo de Caracas del 31 de julio y déjeme decirle que con ese apagón, desde que ese apagón ocurrió, nos han desaparecido del sistema eléctrico venezolano 500 megavatios. 500 megavatios. Algún equipamiento por alguna descoordinación de las protecciones se puede haber dañado, y como aquí lo que no se oculta se maquilla y se recurre a la opacidad y a hablar de sabotajes, pues ya daré yo con la falla y le estaré avisando a la nación. Pero lo que sucedió aquí en Maracaibo fue que Maracaibo no tiene suficiente generación. De 2.400 megavatios que están instalados en Maracaibo, apenas funcionan 300 para todo el estado de los 3.015 megavatios que ellos tienen. Ellos han fracasado en el frente de generación y, por lo visto, desconectaron a Colombia, nos instalaron los transformadores en Cuatricentenario mal, y ahora hemos malogrado este nexo. Aquí podemos estar en una falla que va hacia un pico y se extiende. Existen dos conexiones más que son los verdaderos cables sublacustres que están al norte de Maracaibo, en los puertos de Altagracia hacia Las Pionías. Esa obra sigue y sigue siendo retrasada, y es posible que también tenga muchos problemas. Entonces, de las 6 conexiones que nosotros teníamos para auxiliar la ciudad de Maracaibo con el sistema interconectado, una por Colombia y 5 del lado de nuestro propio sistema interconectado, apenas ahora nos quedan 2. Y la situación se hace inviable porque Maracaibo tiene en estos momentos, de aquí al más o menos el 22 de noviembre, va a experimentar las más altas demandas eléctricas del año. Ahora bien, sobre la parte estructural del puente sobre el lago de Maracaibo, tenemos que apelar a expertos en concretos, de concreto pretensado armado, como el que tenemos en el puente sobre el lago. Y yo diría que no es que el puente sea malogrado en su totalidad, pero sí el área de la pila 23 tiene que ser revisado exhaustivamente, y yo no considero prudente que ese puente vuelva a ser abierto al tráfico, porque si ese concreto, esas vigas, esas guayas internas quedaron debilitadas por el calor, al meterle peso podemos incurrir en una tragedia que sí tendría otros daños más graves que lamentar. Entonces tiene que dársele a expertos. A mí me vino a la mente una empresa que fue la que ayudó a construir el puente, que se llama Precomprimido, una empresa nacional venezolana que debe tener los planos, que tiene la experticia, y ellos son los que ayudaron a construir ese puente y han construido casi todas las grandes obras de envergadura civiles, represas en Venezuela. Eso para mí es ya lo más vital y urgente que tenemos que hacer. El ministro lastimosamente pues miente, luego existe, y como lo he reiterado en otras oportunidades en este programa, de la manera más decente, yo creo que la hora de los exhortos ya pasó. Ellos no van a cambiar, ellos no quieren cambiar, y entonces lo que corresponde a la nación venezolana es hacer lo que nosotros tengamos que hacer para salir del régimen sin dilación. Fíjense que le dije que hay 500 megavatios que no sabemos. Si seguimos por el apagón de Caracas, si seguimos por este ritmo, ellos van a terminar apagando el país.
ahorita tenemos también otra crisis grande en Guayana. Así que la causa raíz es el accionar de ellos. Ellos tienen en su médula, en su ADN, unas características inherentes de que lo que tocan destruyen, y no hay precio del petróleo que pueda soportar este desbarajuste que tenemos en el país. Por lo tanto, es hora de retomar un nuevo rumbo de timón en el país, y eso va a pasar por el cambio político del país. Y segundo, tenemos que asegurarnos, por el amor de Dios, quienes vengan a tomar la rienda de este país no traigan ninguno de los vicios que nos han traído hasta aquí, porque si no, el país ya no da para más, ni para ensayo ni error. Aquí estamos llegando a la hora de los hombres y mujeres grandes en Venezuela. Gracias, ingeniero José Aguilar, como siempre, por atendernos, acompañarnos, consultor internacional de generación de energía y riesgo. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con un dato. El éxodo de venezolanos es uno de los mayores movimientos de población en la historia de América Latina. Son cifras que dio a conocer hoy Naciones Unidas, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Más de 4.000 venezolanos entran cada día a Ecuador, que ha declarado estado de emergencia para afrontar la crisis. Se trata de uno de los mayores desplazamientos masivos de población de la historia de la región. Nosotros nos despedimos, pasemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la agencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.